Bueno, de nuevo un saludo bien especial para todos. Les estaba contando entonces que en esta clase vamos a hacer un repaso general con algunos ejercicios que nos sirvan de afianzamiento a este tema de operaciones con vectores en el plano y algunos ejercicios ya tomando elementos del espacio. De maneras, el resto de la tercera unidad y ya lo que alcancemos de la cuarta es toda la geometría espacial con el plano y la recta en el espacio. Por el momento estamos entonces terminando todas las operaciones con vectores. Lo primero que vimos de operaciones con vectores en un plano cartesiano de varias formas, geométricamente, haciendo un triángulo, haciendo un paralelogramo, graficando su diagonal, a partir de ese gráfico haciendo las descomposiciones vectoriales del caso en X y en Y, usando para eso la trigonometría, las definiciones de las funciones seno y coseno, la definición de la ley del coseno, la misma ley del seno, para hallar valores, para hallar, qué sé yo, los ángulos, para hallar la resultante de la suma de dos, tres vectores o la resta. Luego estábamos en el terreno de operaciones con vectores, vectores con escalares, hallar incógnitas. Y lo último que hicimos fue el trabajo con el vector unitario. Entonces el vector unitario, que el vector de magnitud 1 y en la misma dirección y sentido del vector que lo origina. El vector unitario se convierte en un referente para los vectores para poder determinar su dirección y su sentido, en caso pues que se requiera para hacer otras operaciones matemáticas con ellos. Bueno, no sé si con el taller número 15 tengan aún alguna duda, es el que entregamos hoy. Desde hoy, o es hasta hoy o hasta mañana en la noche, algo Hasta así. hoy, hasta hoy en la noche, yo creo que ya el tiempo fue más que suficiente, hasta hoy en la noche. Ah, ok, listo. Gracias. Claro. Bueno, Profe, hola, dime. de pronto en el primero, cuando hallamos los escalares, vuelven a dar cero. O lo hice otra vez mal. ¿En cuál de ellos? ¿Cuál del El, primero? el E. El primero, el E. Miremos. Yo por aquí tengo algunos ejercicios para que repasemos ahorita. Vamos a hacer primero, aclarar primero la duda de la compañera. Bueno, en este caso entonces, hallar los escalares alfa y beta de tal forma que se cumpla que 2 alfa u igual a 5 beta 2v menos w. Bueno, pero necesitamos los valores de uw. Llenamos estos valores también. Así. Bueno, entonces tenemos el valor de los vectores. Vemos que el vector u vale 3,5, que el vector v vale 2,-2, que el vector w vale 2,3 en el plano. Alfa y beta de tal forma que se cumpla esta relación. Entonces reemplacemos 2 alfa u es menos 3,5 igual a 5 beta 2 v 2 menos 2
menos W, y W es 2, 3. Bueno, recuerden que un escalar se multiplica por un vector en cada uno de sus componentes, entonces por acá tendríamos menos 6 alfa, coma, 10 alfa, igual a, vamos a hacer primero este, de pronto lo dejamos indicado, este me daría entonces 4, menos 4, menos 2,3. Este dejémoslo por el momento igual, menos 6 alfa, 10 alfa. Y vamos a hacer esta resta. Componentes en X, componentes en Y. Entonces nos va a quedar 4 menos 2, 2, menos 4 y menos 3 nos da menos 6. Menos 7, profe. Y menos 4 menos 3 menos 7. ¿Sí? Gracias. Este nos da entonces menos 6 alfa, 10 alfa, igual a 10 beta, 7 por 5 menos 35 beta. Y multiplicando aquí el escalar por cada uno de los componentes del vector. Bueno, entonces tenemos esta igualdad. Podemos proceder, como hicimos un ejercicio parecido, de trasladar este para allá, igualarlo a 0, para poder tener las ecuaciones. Es decir, menos 6 alfa, 10 alfa, menos 10 beta, menos 35 beta, igual a 0. De tal manera que nos quedaría las componentes en X igual a 0. Es decir, menos 6 alfa, menos 10 beta, igual a 0. Y las componentes en Y igual a 0. Entonces 10 alfa, menos 35 beta, más, ¿cierto? Más, ese es Más 35 beta, igual a 0. Estos dos sistemas de ecuaciones los podemos resolver de varias formas, de las mismas formas que hemos hecho en otros ejercicios, ¿cierto? Ecuación 1 y ecuación 2. Podemos, por ejemplo, necesitamos eliminar el alfa o el beta. Entonces, si decido eliminar alfa, pues necesito multiplicar la ecuación 1 por 10, ¿cierto? Por este 10, y la ecuación 2 por este 6. Así me quedan las alfas iguales, ¿cierto? Si multiplico este por 10 y este por 6, pues 60 y 60 van a quedar iguales. El truco es pues multiplicar en forma inversa por el coeficiente de cada uno de ellos para poder igualarlos. Como tienen signos diferentes, pues no necesito incluir signos negativos, ya está incluido el signo negativo, entonces las ecuaciones van a quedar así. Multiplico esta por 10, me queda 10 por 6, entonces menos 60 alfa, menos 100 beta, igual a 10 por 0, 0. Y la otra nos va a quedar 60, 6 por 10, 60 alfa, 6 por 35, entonces 6 por 5, 30, van 3, 210. 6 por 3, 18, 210. 210 beta igual a 0. Menos 100 más 210, esto nos va a dar 110, ¿cierto? 110 beta igual a 0. Y pasamos el 110 a dividir al otro lado. Beta va a ser igual a
ese espacio es 110 a dividir, a 0 dividido 110, luego beta es igual a 0. Sí, yo creo que vas a tener razón. Y si reemplazamos beta igual 0 en cualquiera, en 1 o en 2, por ejemplo, reemplacemos en 2 que está positivo, pero igual se puede reemplazar en cualquiera, este valor en 2, entonces nos va a quedar 10 alfa más 35 beta, más 35 beta, o sea 0, igual a 0. Nos va a quedar 10 alfa igual a 0, de donde alfa es igual a 0 sobre 10 y alfa es igual a 0. Sí, tenía razón, alfa y beta son 0 y 0 en ambos casos. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, vamos a mirar estos que nos sirven de repaso. Este primer punto nos habla de, sabiendo que el punto A es menos 3 menos 2 y el vector AB es AB95, o sea, me están dando el vector ya de una vez. Vamos tomando esos datos. A es menos 3 menos 2. El vector A es menos 3 menos 2. Y el vector AB es 9, 5. Y el vector AB es 9,5. Nos dicen determinar las coordenadas del punto B. Hallar las coordenadas de B. Este es sencillo, este es muy operativo. Recuerden que hablar del vector AB, la distancia del punto A al punto B me genera un vector AB. Esto se representa matemáticamente como las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Entonces, tenemos que B no lo conozco, ¿cierto? Entonces B es un XY. Entonces reemplazamos B, XY. Menos A que sí lo conozco. A es menos 3 menos 2. Y este AB tiene un valor. Mírenlo por acá. Este AB es 9,5. Entonces AB, y esto es igual a AB, que es, me lo da el ejercicio, 9,5. Listo, está planteada la ecuación. Entonces, de nuevo, componentes en X, podemos decir que X más 3 es igual a 9. Y podemos decir que Y menos por menos da más, Y más 2 es igual a 5. Ecuaciones sencillas. Aquí no hay un sistema de ecuaciones lineales, porque es que miren que aquí hay una sola variable y aquí hay una sola variable. Entonces aquí basta despejar la X, luego X es igual, este 3 lo paso a restar, 9 menos 3, de donde X es 6. Y acá, el 2 pasa a restar, pues Y es igual a 5 menos 2, de donde Y es igual a 3. Entonces, respuesta, las coordenadas de B son 6,3. Bueno, ahí B son puntos, no vectores. El vector es AB. Listo, miren qué sencillo. Vamos a mirar otro. Clasificar el triángulo determinado por los puntos. Vamos a ejercicio para eso.
Este nos dice clasificar el triángulo determinado por los puntos 4 menos 3, 3,0 y 0,1. ¿Cómo así que clasificarlo? Es decir, ¿qué tipo de triángulo es? Recordamos la unidad número 1. Triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. Este es el isósceles. El equilátero es si tiene los tres lados iguales. El escaleno es si tiene tres lados diferentes. ¿Cierto? Entonces, este es isósceles, este es equilátero, este es escaleno. ¿Qué necesitamos para determinar el triángulo determinado por estos puntos? Usando vectores, ¿no? Estamos trabajando con vectores. Esto puede ser de otra manera, pero usando vectores, ¿qué necesitaríamos? Necesitamos saber sus lados, cuánto miden. Es decir, voy a ubicarlo aquí así rápidamente. 4 menos 3 este sería nuestro primer punto A, 3,0 sería el punto B y 0,1 sería el punto C. Nos está dando un triangulito así, ¿cierto? Cuatro menos 3, 3 en X, 0 en Y y 0 en X, 1 en Y. Está como cerradito el triángulo. Bueno, de pronto yo aquí no lo... más o menos. Vamos a mirar qué tipo de triángulo es. Para esto tenemos puntos que me generan vectores. Por ejemplo, aquí puedo tener el vector CB. Si lo tomo pues así, ¿cierto? Lo puedo haber también tomado BC. Pero como recuerden que al hallar las magnitudes se usa una relación pitagórica al elevarlo al cuadrado, entonces el orden como lo tomemos no importa. El vector BA y el vector AC. Entonces, si yo digo CB, estaría diciendo B menos C. Entonces, si yo digo CB es igual a B, que B es 3,0, menos C, y C es 0,1. Estamos hallando este, ¿cierto? Este ladito, este vector, perdón. Entonces, el vector CB tendrá como coordenadas 3 menos 0, 3, coma, y 0 menos 1, menos 1. Si yo le hallo la magnitud a ese vector, que aquí lo que acaba ya son las coordenadas del vector que forman los puntos C y B, ¿cierto? Si yo le hallo la magnitud a este vector, ¿esto qué me da? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar raíz cuadrada de 9 más 1. Esto me da raíz de 10. Listo, ya tengo que la magnitud del vector CB es raíz de 10. Vamos a mirar cuánto nos da la magnitud del vector BA. Entonces el vector BA es igual a coordenadas de A, el punto A menos las coordenadas del punto B. Luego el vector A es igual
A es 4 menos 3 menos B 3,0. Luego las las coordenadas del vector A, BA serán 4 menos 3 nos da 1, menos 3 menos 0 nos da menos 3. Si yo le hallo la magnitud al vector BA, nos da raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Luego, el vector BA tendrá como magnitud 9 más 1 raíz de 10, ¿cierto? Miren que ya por el momento tengo que dos lados miden lo mismo. Raíz de 10 y raíz de 10. Por el momento es isósceles. Por el momento. ¿Por qué digo por el momento? Porque me falta medir el otro lado. Que si los tres lados son iguales es equilátero. Ya mínimo sé que es isósceles. O sea, uno puede concluir que todo triángulo equilátero es isósceles. Más no todo isósceles es equilátero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si el último lado también da raíz de 10, sería equilátero. Si no me da raíz de 10, entonces ya concluimos que es isósceles. Ya hicimos CB, BA, ahora vamos a hacer AC. Vamos a hacer esto. Listo. Entonces el vector AC equivale a la resta de las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto A. Luego AC es igual a C, pero C es 0,1 menos A, pero A es 4, menos 3. Entonces, el vector AC tendrá como coordenadas 0 y menos 4, coma, menos da más, 1 más 3, 4. Si yo le hallo el módulo al vector AC, nos va a dar la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego, la magnitud o el módulo del vector AC nos va a dar 16 más 16 raíz de 32. Diferente, ¿cierto? Entonces, uno nos dio raíz de 10, otro nos dio raíz de 10 y el último nos dio raíz de 32. Raíz de 10, raíz de 10, raíz de 32. De hecho, está aquí en el dibujito hecho como a la carrera, sí se ve que este lado es más largo, ¿cierto? Estos son los lados igualitos. Imagino que haciéndolo pues con reglita y todas las medidas, se verá perfecto el triángulo isósceles. Entonces, respuesta, el triángulo ABC es isósceles. Porque tiene dos lados iguales. Listo. Ok. Vamos a mirar. Otro de los que tenemos por acá. Este. Dado el vector U2 menos 1, determinar dos vectores equipolentes. Este concepto equipolentes significa que tienen el mismo módulo, la misma magnitud. Entonces, para que no se me vaya a olvidar, cuando hablen de equipolentes, significa que tienen la misma igual magnitud.
Entonces, dado el vector U, me dan el vector U de coordenadas 2, menos 1. Determinar dos vectores equivalentes a U, o sea que tengan la misma magnitud de U, A y B y C, D, sabiendo que A me dan A 1, menos 3 y me dan D 2,0. Necesito hallar un vector AB y necesito hallar un vector CD, donde conozco A y conozco D, pero no conozco ni B ni C. Piénsenle en un minutico. Les cayó este punto en el quiz. ¿Cómo lo resolvería? Les voy a dar un minuto para que lo piensen, inténtenle, simulacro de punto de quiz, por dónde lo harían, que no sea yo el que le haga. Es muy fácil pues, ver cómo otra persona hace el ejercicio y uno entiende, pero a ver, ¿qué competencia y qué capacidad tengo yo de hacerlo solo, de empezar a hacerlo? 1 o 2 minuticos para que rayen, intenten, por dónde empezarían. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podremos empezar? Profe, Dime. haciendo la resta e igualándolo al valor de U, similar al que hicimos ahora. Ok, a ver. Entonces empezaría con AB, ¿cierto? AB sería Sí, igual a B menos A, ¿cierto? sí, señor. Igual a U, Igual a U, sí. Pues ¿cierto? sí Sí, tiene la quedamos misma. que son equivalentes, entonces tienen que tener el mismo módulo, sí. Lo que tú me estás diciendo es correcto. Entonces se convierte en lo siguiente. B, que no lo conozco, ¿cierto? O sea que me quedaría XY menos A, que sí lo conozco, 1 menos 3 igual a U. Y U es 2, menos 1. Listo. Entonces, listo. Bueno, mismo procedimiento de ahorita. Decimos que X menos 1 igual a 2. Y las componentes en Y. Me quedaría Y menos por menos más 3. Y más 3 igual a menos 1. De acá entonces decimos que X es igual a 2 más 1, luego X es igual a 3, y de acá vamos a decir que Y es igual a menos 1 menos 3, o sea que X es igual a, perdón, que Y es igual a menos 4. Luego el vector
B, estamos haciendo B, ¿cierto? Luego el vector B tiene como coordenadas 3, menos 4. Hemos hallado a B, ¿cierto? Pero necesitamos el vector AB. ¿Cierto que sí? ¿Qué nos falta por hacer entonces? Ya reemplazar acá. Entonces nos quedaría que AB es igual a B menos A, pues ya todos lo conocemos. Luego el vector AB es igual a B, que lo acabamos de hallar, 3 menos 4 menos A. Y A es 1 menos 3. Luego el vector AB va a ser igual a 3 menos 1 me da 2, coma, menos 4, menos primero da más. Entonces menos 4 más 3 da menos 1. Esta es la primera respuesta. ¿De quién? De AB. Y miren que coincide con U, ¿cierto? Van a tener igual magnitud. No hay necesidad ni de probarlo, porque si tienen 2 y menos 1 y 2 y menos 1, pues su magnitud va a ser la misma. Bueno, de igual manera hacemos CD. Entonces, CD va a ser igual a AD menos C, de donde el vector CD es igual a D, que lo conozco, ¿cierto? D es 2,0, menos C, y C no lo conozco, C es incógnita. Como C es incógnita, entonces C sería XY. Pero CD es equivalente a U, y U es 2 menos 1. Entonces, como CD es equivalente al vector U, y aquí lo puedo reemplazar. 2 menos 1 igual a 2,0 menos XY. Aquí hacemos la resta, la operación entre las componentes de X, y nos va a quedar que 2 es igual a 2 menos X. Y la de Y nos quedaría que menos 1 es igual a 0 menos Y. Menos 1 es igual a 0 menos Y, o sea, menos 1 igual a menos Y. De esta de arriba podemos decir que me llevo esta X para acá para que me quede positivo. Me quedaría X más 2 igual a este 2, ¿cierto? Luego X igual a 2 menos 2, luego X igual a 0, ¿cierto? Y de acá me puedo llevar la Y negativa, ¿no? Simplemente multiplico por menos 1 a ambos lados, me quedaría de este lado que Y menos por menos da más, y menos por menos da más, que Y es igual a 1. Luego, el vector que estamos buscando, que es C, ¿cierto? D lo conocemos, este es C. Recuerden que esta era la incógnita, ¿cierto? Este es XY. Entonces ya tengo X y ya tengo Y. Luego el vector C, perdón, el punto C es igual a 0,1. He hallado el punto, me falta hallar el vector. Me falta hallar el vector CD. Entonces el vector CD es igual a, por acá, D menos C. Luego el vector CD es igual a D, que es 2,0,
menos C, que lo acabamos de hallar, 0,1. Nuestro vector CD es igual a 2 menos 0, me da 2, y 0 menos 1 me da menos 1. De nuevo observemos cómo CD es equivalente a U. Me da lo mismo que me dio el vector U, ¿cierto? De esta manera hemos hallado dos vectores equivalentes al vector. Tomando notica o el pantallazo. Vamos para el que sigue. Dice así. Dos vectores, dados los vectores U, 3i menos 2j más 3k. Miren que ya es un vector en el espacio, tiene las tres dimensiones x, y, z. Y el vector v, 2i menos ej más k. También en el espacio. Determinar el valor, el vector unitario en la dirección y sentido del vector d1, o sea, u menos b. El vector unitario en la dirección y sentido del vector d2, v menos u. Les cayó este en el quiz. ¿Cómo lo harían? Piénsele un minutico. Y vamos a hacerle un puntico C. O sea, graficarlos. En los quizzes les encanta caer cuando hay que graficar. Todavía no estamos hablando de... O sea, ya sabemos que el vector unitario siempre está en la dirección y sentido del vector que lo origina, ¿cierto? Entonces, recuerden que la dirección está representada por θ. Les contaba la clase pasada que todavía no vamos a hablar de la dirección en estos vectores en el espacio, porque este tiene una definición aparte que se llaman cosenos directores. Eso lo vemos ya para la última parte de este curso de geometría. Entonces, por el momento solamente vamos a ubicar las coordenadas de este vector y lo graficamos. Pero vamos a decir que grafiquemos porque bueno, no sé cómo nos irá a dar como manera de práctica. Inicialmente grafiquemos U y V. Si ya miramos en qué condiciones nos dan estos vectores, igual también se pueden graficar. Después dan con raíces, con decimales. Quiere decir que no se pueda graficar. Vamos a practicar la ubicación de un vector en el espacio con estas componentes que ya son con números enteros. A ver cómo nos va. Entonces sencillo, ¿no? Miren, el vector unitario, la dirección y sentido del vector de 1. Entonces necesitamos hallar de 1. Pero me dicen que de 1 es U menos V. Si el vector U es 3i menos 2j más 3k, recuerden que i, j y k son sus vectores unitarios, sus componentes x, y y z. Yo puedo decir que el vector U es igual a 3,
menos 2,3. ¿Cierto? Son dos maneras de expresar el vector. Lo mismo con el vector v. Si el vector v es (2i menos 6j más k), yo puedo decir entonces de otra forma que el vector v expresado en sus componentes cartesianas sería igual a 2, menos 6,1, el vector v. Listo. Y si voy a hallar d1, que es u menos v, ya sabemos que esto se hace restando. Entonces d1 es igual a u, pero u es 3, menos 2,3 menos v, y v es 2, menos 6,1. Luego el vector d1 va a ser igual a 3 menos 2, 1, menos 2, menos da más, menos 2 más 6, 4, 3 menos 1, 2. Ese es el vector de 1, ¿cierto? Pero necesito es su vector unitario. Ya tengo a D1. Ahora le voy a hallar, vamos a hallar su vector unitario. Hallar el vector unitario de D1. Recordemos que la expresión matemática para hallar un vector unitario es igual a ese vector sobre su módulo, su magnitud. Entonces, si quieren, hacemos primero el módulo y luego reemplazamos. Entonces, el módulo del vector de 1 va a ser igual a esa relación pitagórica de sus componentes. Es decir, a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Luego, el módulo del vector de 1 va a ser igual a la raíz de 1 más 16 me da 17, 17 más 4 me da 21. Voy a reemplazar acá el vector y acá este módulo que me acaba de dar. Entonces nos queda que el vector unitario en la dirección del vector de 1 es igual a, otra vez copiamos la formulita, al vector de 1 sobre su módulo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que el vector unitario en la dirección del vector de 1 es igual a de 1, pero de 1 nos dio 1,4,2, 1,4,2, ese es el vector de 1 que tenemos ahorita, sobre raíz de 21. Para terminarlo, vamos a decir que el vector unitario en la dirección del vector de 1 es igual a 1 sobre raíz de 21, 4 sobre raíz de 21, 2 sobre raíz de 21. Listo. Es la primera partecita. Ese es su vector unitario. Miren que son números demasiado pequeñitos. Si quisiéramos graficar, nos tocaría hacer un plano más amplio. Por eso ahorita, de manera pues de repaso, ubicamos o los vectores iniciales o el de 1 y el de 2, que es el que estamos hallando. Vamos a ver cómo nos va con D2. Miren que la diferencia entre D1 y D2 es simplemente que se invierten las restas.
Mientras de 1 era U menos V, de 2 es B menos U. A ver qué tanto cambia. Entonces, de 2 es lo contrario, V menos U. Listo. Entonces, de 2 es V. Recuerden que por acá los escribimos en sus componentes cartesianas para facilitar las operaciones entre ellos. U y V. Entonces, U es, por acá, en lo primero V, 2 menos 6, 1. 2 menos 6, 1, menos U. Y U es 3 menos 2, 3. 3 menos 2, 3. Hacemos esa resta componente a componente y nos va a dar que el vector de 2 es 2 menos 3 nos da menos 1, coma, menos 6, menos por menos da más, menos 6 más 2 nos da menos 4, coma, 1 menos 3 nos da menos 2. Miren como ya tenemos el vector de 2, si lo comparamos con el vector de 1, miren, está muy diferente. Solamente invertir los vectores, miren cómo cambian sus componentes, menos 1, menos 4, menos 2, 1, 4, 2. ¿En qué cambiaron? Los signos, ¿cierto? Son vectores inversos. Hallar el vector unitario en la dirección del vector de 2 equivale a hallar de 2 sobre su módulo. Por aquí voy a hallar el módulo de 2. Vamos a ver qué sucede. El módulo de 2 es esa relación pitagórica que si somos, le ponemos coherencia al tema, tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Que son los mismos vectores, solamente que son opuestos. De hecho va a dar lo mismo porque aquí estos signos van a ser positivos al ser elevados al cuadrado, ¿cierto? El módulo del vector de 2 va a ser igual a 1 positivo más 16 positivo da 17 más 4 positivo da 21. Lo mismo, ¿verdad? Ya, miden lo mismo. Tienen que medir lo mismo. Entonces, pero ya sus vectores unitarios cambian por el tema de los signos, ¿cierto? El vector unitario en la dirección del vector de 2, habíamos dicho que es el vector de 2 sobre su módulo, su magnitud. Luego el vector unitario en la dirección del vector de 2 es igual a B2, que nos dio menos 1, menos 4, menos 2. Menos 1, menos 4, menos 2. Sobre D2, que nos dio raíz de 21. Luego el vector unitario en la dirección del vector de 2 nos va a dar menos 1 sobre raíz de 21, coma, menos 4 sobre raíz de 21, coma, menos 2 sobre raíz de 21. Miren la diferencia. Simplemente, ¿dónde nos dio por acá? 1 sobre raíz de 21, 4 sobre raíz de 21, 2 sobre raíz de 21, de 1. Y de 2 son los mismos, solo que negativos. Es un vector unitario, que es hacerlo aquí en el plano. Si por aquí está D1, pues por acá está D2, ¿cierto? Eso es lo que significa, pues obviamente en el espacio.
son opuestos. Vamos a ver cómo nos va haciendo un gráfico de dos de ellos. Bueno, quiera que grafiquemos, así que nos sirva de repaso de K, podemos ubicar a 1, a ver, ubiquemos a ver cómo nos va. 3 menos 2, 3. 3 menos 2, 3 menos 2, 3. 3 menos 2, 3. Recuerden que para graficarlo, ¿qué vamos a hacer? Por acá, el eje Z, digamos que lo habíamos distribuido de esa manera, el eje Y y el eje X, Y y Z. Entonces, vemos que este es X, este Y, este Z. Entonces en X necesitamos 3. Voy a tratar de hacerlo con las medidas. Ahora está 1, 2, 3, 4. Ya centímetros lo estoy haciendo acá. Está el 3. En Y necesito el negativo. Aquí tenemos los positivos, entonces me toca hacer el lado negativo de la Y. Sería este, y es 2 centímetros o 2 unidades. Aquí tendríamos el menos 2. Y en Z necesitamos el 3, está 3 centímetros. Listo. Entonces, recuerden que aquí el truquito es, primero ubicamos esta pareja, 3 menos 2, o sea, hacemos primero en el plano de XY, 3 menos 2. Entonces, lo que debemos hacer es un paralelogramo también acá. En menos 2 hacemos paralelo al eje X una línea que mide 3. Listo. Y en Y, perdón, en el punto 3 hacemos una línea paralela a Y que mida 2. Listo. Aquí donde se encuentran, acabamos de hacer el gráfico en el plano XY del punto 3 menos 2. Aquí donde se encuentran estos. Y donde se encuentran estos hacemos Z. Entonces, paralelo a Z, haremos una línea que mida 3 centímetros. Uno, 2, 3 centímetros. Paralelo a Z. Este punto que acá, que es donde convergen los tres puntos, es donde está nuestro vector. Entonces, desde el origen de este espacio, trazo mi vector. Este de color azul es U. ¿Por qué X lo grabé aquí abajo y el Z arriba? O sea, porque son líneas así. ¿Por qué puse X acá?
No, recuerda que en la clase pasada yo les decía pues, que eso depende del libro de referencia. Pues si usted quiere poner aquí a X, aquí a Y y aquí a Z, no hay ningún problema. Eso, al gráfico, claro que cambia de forma, ¿cierto? Porque ya quedaría como por este lado, porque aquí es negativa, la Y es negativa. Pues ya el gráfico quedaría como por acá. Pero esa es la referencia, es de acuerdo al sistema de referencia que estemos usando. Tú te puedes encontrar en un texto de geometría un espacio donde la distribución de X, Y y Z sea diferente a esta. Entonces, eso no tiene como relevancia. Un segundito. Sí, como les digo, pues en la clase pasada decidimos pues, hacerlo así como lo tenemos, pero te repito, esto puede tener tradicionalmente que hemos dicho que este es X, este es Y y este es Z. Puedes incluso poner a Z acá, pues es que esos son sistemas de referencia, los nombres y donde se ubique, ¿cierto? Entonces, como para que estemos de acuerdo, pues optamos por hacerlo de esta manera, porque en muchos textos lo ubican así, pero eso es, como te digo, la decisión del sistema que queramos escoger. Listo. Entonces lo que uno hace acá es completar el paralelepípedo. Recuerden que les decía que el paralelepípedo es una figura en el espacio de 6 caras y que si sus caras son iguales, pues es un cubo, ¿cierto? Un paralelepípedo definitivamente es lo que uno tradicionalmente llama cubo. Pero para uno decir que es cubo, hay que decir que las 6 caras sean iguales, un dado. Es como cuando uno dice, esto es un cuadrado, pero esto es un paralelogramo, como su nombre genérico, ¿cierto? Que lo generaliza. Un paralelogramo cuyos 4 lados son iguales se llama cuadrado, o un paralelogramo cuyos 2 lados opuestos son iguales se llama rectángulo. Un paralelepípedo cuyas 6 caras son iguales se llama cubo. Listo. Como nombres genéricos. Entonces aquí completamos para hallar el paralelepípedo de tal forma que se vea el vector en el espacio. Pues, como estamos haciendo algo, una figura tridimensional en el plano, entonces entre más claro sea que ese vector no está, este vector azulito no está en el plano, sino que está en el espacio, pues es sencillito completar las caras que nos faltan. Entonces por acá. Un poquito de perspectiva. Estaría por acá. 3 centímetros, algo como este, ¿cierto? Paralelo a este estaría este otro. Si eso estuviera un poquito más ubicado, que voy a tratar de, porque esto de ir acá, ¿no? De encontrarse en acá estos dos punticos. Listo. Es más representativo, observen cómo ese vector de color azul que voy a reteñir, que es el vector U, de hecho sí está en el espacio, ¿cierto? Está dentro de ese paralelepípedo, en la diagonal que está dentro de ese, llamémoslo pues cubo, como para, dentro de esta figura tridimensional, ese vector está en la parte interna de la diagonal de ese paralelepípedo. Ese de color azul es el vector U. Listo. Vemos cómo está V. V es 2 menos 6, 1. A veces pues se pueden dibujar en el mismo plano, si quiere dibujan otro para aquí. V es 2 menos 6, 1. Nervioso y se queda fácil hacerlo acá. Menos 6, bueno, queda como enredadito.
Si ven que se puede hacer en el mismo plano los dos vectores, bien, entonces no se confunden con las líneas, pues simplemente se hace otro vector, otro gráfico en el espacio donde se pueda ubicar ese otro vector. Tenemos, bueno, esto les dije que de poderse graficar, se grafica. Por ejemplo, pues solamente 1. Déjame mostrarles cuánto da la primera componente. 1 dividido raíz de 21, este da 0,2, este primerito. 4 dividido raíz de 21, este da 0,8. Estamos viendo los unitarios, ¿cierto? Y 2 dividido raíz de 21, este da 0,4. Esos serían los unitarios del vector de 1. Entonces, si en un ejercicio les dicen graficarlo y graficar su unitario, entonces grafiquemos de 1. ¿De 1 cuánto nos dio? 1, 4, 2. De 1 nos dio 1, 4, 2. Ese es el vector de 1. Rápidamente, vamos a hacer por acá nuestro eje, uno de los ejes, otro de los ejes, y otro de los ejes. Listo, entonces voy a hacer este aquí un poquito más largo, creo que lo necesito más larguito. Eje X, eje Y y eje Z. 1 en X, no, que necesitamos la altura aquí, 4 en Y. Entonces, este un poquito más largo. Bueno. Entonces, 1 en X, 4 en Y, dividimos el eje Y en 4, 1, 2, 3, 4, y necesitamos 2 en Z, todos positivos. Entonces ubiquemos primero en el 1, la cara. Ven que aquí es como si, vean esto como si fuera un salón, un piso. Este sería como el piso, por acá, este serían como las paredes, este sería como el rincón, ¿cierto? Entonces, si yo ubico 1 con 4, lo estoy ubicando en el plano, como si fuera en la baldosa, en el piso del salón. Estoy usando el plano XY. Y ya ahorita que lo levantes, levantarlo como en el aire, ¿cierto? Paralelo al eje Z, que es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, 1 con 4 por el vector X, en el punto 1 dibujo paralelo al eje Y 4 centímetros. Listo. Y paralelo al eje X dibujamos 1 centímetro. Estamos haciendo este vector en el plano XY primero. O sea, en este puntico se encuentran X y Y. Y a partir de ahí elevamos paralelo al eje Z 2 centímetros. Acá, en este puntico de encuentro, es donde está nuestro vector de 1. Entonces, rápidamente completamos acá el paralelepípedo. Acá llevamos 2. Paralelo a este otro. Acá paralelo a este 4.
Este mide ¿cuánto? 1, ¿cierto? Este otro paralelo a este mide 1. Está leve. Aquí los ejes son claves porque nos permiten también como ayudar a graficar que mide 1 centímetro hasta el eje. Ese punto y por acá va el otro. Ese vector de color azul es mi vector de 1. Este es de 1. Si yo quisiera hacer su unitario, ya sabemos que el vector unitario en la dirección de D1, pues por aquí lo tenemos, ¿cierto? Habíamos dicho que cuánto da, mire que da unos 0,2, 0,8, 0,4. 0,2, pues siendo estrictos, pues 0,2 estaría como por acá, ¿cierto? 0,2, 0,8, 0,4. Como les digo, pues no tenemos como necesidad de cuando dan tan decimales y tan pequeñitos, simplemente es que no se nos olvide que ese vector unitario, aquí aproximadamente, este es mi vector unitario de D1, que va en la misma dirección y el mismo sentido del vector que lo origina, en este caso de 1, ¿cierto? Listo, así básicamente se haría un gráfico de un vector con su vector unitario. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario hacer el paralelogramo siempre? El ¿O con el paralelepípedo. traslado de vectores están- Perdón, el paralelepípedo. Es necesario, o sea, es necesario graficar pues, los paralelos a los vectores. ¿Qué te dijera yo? Pues así como necesario, pues lo importante es ubicar el vector, ¿cierto? Que les hago la recomendación para que el gráfico quede completo, es hacer su paralelepípedo para que se vea pues bien ubicado en un entorno del espacio. Sin embargo, pues no es así como obligatorio, simplemente que ubiques el vector donde se encuentran los tres ejes es más que suficiente. Completarlo es para darle un toque final al vector y que se vea bien ubicado dentro de ese espacio. Listo. Listo, perfecto. Okay. Es que la verdad me parece que todos estos ejercicios son bastante larguitos y me preocupa el tiempo en los El tema del tiempo. exámenes. Entonces tú lo que Sí, haces es, lo graficas, sigues con el otro ejercicio, te quedó tiempo, no tienes nada que hacer y te entretienes haciendo el paralelepípedo para que se vea bien graficado. ok. Igual pues el ejercicio es completar las caras, hacer las paralelos y completar las caras. No es tampoco como tan agotador, pero sí, obviamente tiene razón, te quita tiempo. Bueno, vamos a plantear este primero. Yo creo que vamos a respondernos del tiempo. Acabamos de hacer este, ¿cierto? Encuentra el ángulo entre dos vectores de 8 y 10 unidades de longitud. Llevémonos eso para allá. Encuentra el ángulo entre dos vectores de 8 y 10 unidades de longitud cuando su resultante forma un ángulo de 50 grados con el vector mayor. En este caso, dos vectores de 8 y 10 unidades, no sabemos qué ángulo forman, solamente sabemos que eso tiene una resultante, ¿cierto? Yo los dibujo en cualquier parte, no tengo ni idea dónde están, si en el primero, si en el segundo, pero los voy a dibujar, voy a dejarlo en el primero, por ejemplo, pero solamente como para mirar
cómo sería su construcción geométrica, porque igual donde es lo que yo estoy haciendo acá en el primero, si lo hago en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pues su construcción es la misma. Tengo dos vectores. Vamos a nombrarlos. Un vector A que mida 8 unidades y un vector B que mida 10 unidades. ¿Cierto? Como no sé dónde están porque no me dan el ángulo, simplemente los dibujo. Entonces voy a decir que vamos a dibujar por acá el de 10 unidades. Aquí está el 10, este sería mi vector B de 10 unidades. Y el vector A de 8 unidades, como les digo, hago por acá, tentativamente. Y que este sea mi vector A de 8 unidades. Me dicen que la resultante forma un ángulo de 50 grados con el vector es de 10. Entonces, ¿quién es la resultante de este? Recuerden que para hallar la resultante completamos el paralelogramo. Entonces la resultante de este, completamos el paralelogramo. Y esta que estoy haciendo por acá, la diagonal de este paralelogramo, la diagonal de este paralelogramo, más bien hecha, esta, es la resultante. Cuando su resultante forma un ángulo de 50 grados con el vector mayor, o sea, esta resultante forma un ángulo de 50 grados con el vector mayor. Listo. Lo único que conocemos entonces son esos valores de esos vectores, que es el eje X. Estamos en el plano, ¿no? Entonces volvemos y regresamos a lo normal, eje X y eje Y. ¿Qué me están preguntando? El ángulo entre los vectores, o sea, tenemos que hallar este ángulo entre los vectores A y B, de 8 y 10 unidades. La incógnita es este. ¿Cuánto me vale ese ángulo? Llamémoslo teta. ¿Cuánto me vale este ángulo teta? El ángulo que forman entre A y B, ¿cierto? Todo esto. Estamos de acuerdo que este ángulo que forman A y B, porque este A vuelve a ser este, ¿cierto? Es su opuesto, son paralelogramos. Paralelogramos, los lados opuestos son paralelos iguales, entonces este vuelve a ser B. De hecho, para hallar la resultante es hacer de nuevo estos vectores. Entonces, este ángulo, si hablamos de correspondientes entre paralelas, porque estos dos son paralelos, pues este ángulo es este mismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué acabo de hacer esto? Voy a escoger este triángulo, este que me está formando acá, o sea que va aquí medio a sombrear. Este triángulo es el con el que vamos a trabajar. ¿Y qué conocemos de este triángulo? Conocemos B, que mide 10, conocemos este lado, que es A, que mide 8, R no lo conozco, y conozco este ángulo de adentro. Necesito este. Entonces puedo hallar. En este triángulo puedo hallar, por ejemplo, este. Si yo hallo este ángulo, pues ya por suplementarios puedo hallar teta, que es el que necesito en el ejercicio, ¿cierto? Y se puede usar como ley del coseno, o también podemos usar la ley del seno. Si usamos la ley del coseno, recuerden que la ley del coseno se usa cuando conocemos dos lados, por ejemplo aquí teta lo conozco, A lo conozco, B lo conozco, y esta es la incógnita. Así es cuando se usa la ley del coseno, cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman esos dos lados también lo conozco, no otro ángulo. Si este es el ángulo que conozco, no me sirve, o si este es el ángulo que conozco, no me sirve. Entonces, si yo vengo a mi ejercicio, ¿a quién conocemos?
conocemos estos dos lados y este ángulo no. Entonces, si yo utilizo la ley del coseno con estos dos lados y este ángulo, voy a tener dos incógnitas. Voy a tener R como incógnita y el ángulo como incógnita en una sola ecuación, no me va a servir. Pero si yo cojo este lado B, que lo conozco, este lado R que no lo conozco, pero este ángulo que sí lo conozco, y lo igualo a este otro lado que también lo conozco, solamente voy a tener una incógnita. Es decir, aplicando ley del coseno, para A, ley del coseno para el lado A, o para el vector A, pues en este caso. Es decir, por acá, ¿qué es lo que dice la ley del coseno? Si este C, el lado que no conozco, o el lado opuesto al ángulo mejor, el lado opuesto a este ángulo, es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 veces AB coseno de teta. Eso me dice la ley del coseno. Si yo traslado esta ley del coseno a este triángulo que tengo por aquí sombreadito, pero para A, ¿qué voy a decir? Para A, creamos que para A a la 2 es igual a los otros dos lados, o sea, R a la 2 más B a la 2 menos 2AB, o sea, 2RB. Estos dos lados que conozco, miren que aquí está B, es este AB, por el coseno de 50 grados. Como lo estoy haciendo para A, es este ángulo, ¿cierto? Y los dos lados. Si miramos bien, aquí conocemos A, conocemos B, o sea, la única incógnita va a ser R. Entonces empezamos a reemplazar. Volverlo a escribir acá. A a la 2 igual a R a la 2 más B a la 2 menos 2 RB coseno de 50 grados, ¿cierto? Entonces reemplacemos. A lo conozco, A vale 8. R no lo conozco. Más B vale 10. Menos 2R que no lo conozco, B que sí lo conozco, por el coseno de 50. Vamos a hacer esta operación por acá. Es este 8, vuelvo y lo escribo. R de 2 más 10 menos. Esto me va a dar ¿cuánto? 2 por 10, 20. Listo. 2 por 10, 20, ¿cierto? Y 20 por coseno de 50. 20 por coseno de 50 me da 12,85. R, lo tengo que volver a escribir, ¿cierto? R por este 2, este 10 y este coseno de 50 me dio 12,85. Ven que no tengo sino una incógnita que es R, ¿cierto? 12,85. Tengo una incógnita que solo es R, pero una está al cuadrado y la otra lineal. Quiere decir que esto por aquí me está formando un trinomio. Entonces vamos a organizarlo. Igualar a 0. Entonces me va a pasar este 8 acá a restar. Profe, perdón, el 8 y el 10 que están al cuadrado, pues A2 y B2, ¿no se colocaría abajo igual? 8 a la 2 y 10 a la 2. Sí, señor, gracias por acordar. Claro que sí. No podía tragar ese cuadrado porque entonces, antes de igualar a 0, entonces esto me va a quedar 64 igual a R a la 2 más 100, ¿cierto? Menos, bueno, digámoslo así. Recuerden que los coeficientes numéricos van primerito. 12,85 R. Entonces vamos a igualar a 0. Todo, es decir, este 64 me lo llevo para allá. Pero lo voy a escribir de este lado, ¿cierto? Entonces me queda R2 más 100 menos 64 menos 12,85 igual a 0.
¿cierto? Lo único que hice fue pasar a 64, que estaba positivo, a restar. Aquí me tragué una R. Entonces nos queda R2. A organizar. Miro las variables. Menos 12,85R. Más. Esto me da 36. 100 menos 64. 36 igual a 0. Ya tenemos el trinomio. Necesitamos despejar R. De acá hay que hallar R. Cuando tenemos un trinomio, uno generalmente lo factoriza utilizando tanteo y todas esas cosas, ¿cierto? Pero se utilizan esas estrategias matemáticas como el tanteo sencillo y todo, pues siempre y cuando aquí tuviéramos un entero. ¿No? Tenemos, incluso este es aproximado porque esto da muchos más decimales. La única forma de resolver este trinomio es utilizando la fórmula general o la fórmula del estudiante. Para poder resolverlo, recuerden que la fórmula dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula general, la fórmula del estudiante, donde este es a, o sea que a vale 1, ¿cierto? Este es b, con signo y todo, y este es c. Esos números se reemplazan allá, ya no sería x sino r, porque la que estamos hallando es r. Entonces, otra vez, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero recuerden que no voy a decir x sino r, estamos aquí, la variable no es x sino r. Entonces empezamos, r igual a, quedamos que b era menos 12,85. Este menos tengo que, de la fórmula tengo que respetarlo, menos 12,85 más menos raíz de b, otra vez, menos 12,85 cuadrado, que se me va a dar positivo, menos 4 veces a, quedamos que a es 1 por c, y quedamos que c es 36, ¿cierto? Todo sobre 2 por a, y quedamos que a es 1. Este me da más esta raíz nos va a dar lo siguiente, raíz de 12,85 al cuadrado menos 4 multiplica a 36 por 1. Bueno, ya aquí sacando la raíz, da 4,59. Toda esa operación ya incluida la raíz. Sobre 2, perdón, sobre 2 porque a vale 1, 2 por 1, 2. Entonces, miren que tengo dos respuestas, con el más y con el menos. Entonces voy a llamarlas así. R1 con el más sería 12,85 más 4,59 sobre 2. Luego R1 es igual a, hacemos esa operación, 12,85 más 4,59 igual a 17,44 dividido 2, 8,72. Y R2 va a ser igual a ¿quién? Pues a esta misma operación, pero con el menos. Entonces, 12,85 menos 4,59 dividido 2. Luego R2 es igual a
Profe, 12.82. ¿Cuánto? 4,13. 4,3. Miren el análisis que tenemos que hacer acá porque es que tenemos 2R. Necesitamos escoger una. Pues si una me hubiera dado negativa, listo. Estamos hablando de distancias, entonces fácil saber que escogemos la positiva. Pero como aquí las dos me dieron positivas, tengo que hacer otro análisis diferente. Vamos al dibujo. Entonces, una me dio 4.13 y la otra me dio 8.72. Yo me vengo para el dibujo. Estoy sumando vectorialmente a que mide 8 y a B que mide 10. Obviamente, descarto esta. Porque si estoy haciendo una suma, donde uno me mide, suma, ¿no? Suma, no resta. Si estoy haciendo una suma de un vector que me mide 8 y otro que me mide 10, pues la respuesta no me puede dar menor que sus vectores independientes, ¿cierto? A mí me dio 4, estuviera restando, sí, pero no tiene sentido que si R me dé 4 y este mide 8, este mide 10, R no puede ser ese 4, entonces descarto eso. Mientras que la otra que me dio 8.72 sí tiene sentido, porque ese 8.72, pues a pesar de que es menor que este, pero sí es mayor que uno de ellos, ¿cierto? Recuerden que esta suma no es lineal, pues yo fuera a sumarlo me daría 18. Como es una suma vectorial que depende de una dirección, sí tiene sentido que la resultante sea mayor que una de ellas. Puede haber sido mayor que las dos, pero lo que no tiene sentido es que la resultante sea menor que los dos vectores que lo componen. Estamos sumando. Entonces, para la resultante descartamos este. Y tenemos en cuenta solo R1. Entonces, R1 es 8.72. Cuando yo me vuelvo para el dibujo, ya casi lo terminamos, lo hago, ustedes lo terminen. Miren que necesitamos hallar este vector, perdón, este ángulo. Pero ya tengo R, que me dio 8.71. Aquí, vuelvo y aplico ley del coseno, pero ya para R, todo lo conozco, miren. Digo que R al cuadrado es igual a... Voy a decir que R al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado coseno de, démosle otro nombre porque ya por aquí usé teta, démosle coseno de beta. Entonces ya todo se va a conocer, es R al cuadrado va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB coseno de beta. Y observen que todo lo conocemos. R lo acabamos de hallar. A me lo da el ejercicio que mide 8. B me lo da el ejercicio que mide 10. Todo lo conocemos. La única incógnita va a ser beta. Entonces rápidamente me va a quedar 8,72 al cuadrado es igual a al cuadrado que mide 8, ¿cierto? Más B al cuadrado que mide 10 menos 2 por 8 por 10 coseno de beta, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Ayúdenme con esto, mientras tanto yo voy haciendo por acá. 64 más 100 menos, este me da 10 por 8, 80 por 2, menos 160 coseno de beta. ¿Cuánto me da 8,72 al cuadrado? 76,03. 66,03. 70, profe. 76. 76. Sí, señor. 76,03. Necesito despejar coseno de beta, ¿cierto? Entonces, 76,03. Esto me da 164, ¿verdad? Lo paso a restar. Menos 164. ¿Cuánto me da esta resta? Igual a menos 160 coseno de beta. Esta resta me da menos 87.96. menos 87.96 igual a menos 160 coseno de beta. Este 160 que está multiplicando me lo paso a dividir, entonces me queda coseno de beta igual a
menos 87.96 dividido menos 160. ¿Y esa división cuánto nos da? 87.96 dividido 160. Profe, ahí sí da 160. ¿No sería 2 por 8 y 2 por 10 o no? ¿8 por 10 da? Sí, tienes razón. 8 por 10 da 80, ¿no? Sí está Da lo bien. mismo. Da lo Claro, mismo. 16 por 10 da 160. Sí. Recuerda que los factores no alteran. la multiplicación es conmutativa. 2 por 8, 16 por 10, 160. Esa división nos da 0.54. positiva, ¿cierto? Porque son los dos Sí, negativos. señor. Menos 10 menos da más. Y despejamos beta. Entonces, beta es igual a ¿quién? A coseno a la menos 1 de 0.54. ¿Cuánto nos da esto? Beta es igual a, aquí me dio por acá, 57, verifican, punto 31. Sí, profe. Luego teta es igual a ¿quién? Ya para que hoy me le robé 2 minuticos. Acabamos de hallar este, ¿cierto? Yo necesito es este. Entonces, ¿qué hacemos? A 180 le quito beta, ¿cierto? Si a todo este le quito beta, me da teta. Es el que necesitábamos. Entonces, a 180 le quito, ¿cuánto me da esta resta? 122.69. 122 punto ¿qué? 69. 69. Y esta es la respuesta de este pequeño, cortico y sencillo ejercicio. O sea, este ángulo de acá, teta, es este mismo, ¿cierto? Que forman los dos vectores, que era lo que me estaba preguntando el ejercicio. Listo, recuerden que queda aquí el videito grabado. Vamos, entonces yo ya descargo la asistencia de acá para no demorarlos más. Profe, qué pena, ¿me puede recordar cuándo es el quiz? Este jueves. Listo, profe, mil Era el jueves gracias. pasado, antes lo corrimos una semanita. Entonces este jueves, mañana en la aula taller practicamos más ejercicios los que puedan estar. Igual recuerden que los videos quedan grabados. Entonces nos vemos mañana, los que puedan, si no el jueves en la clase. Y que tengan un maravilloso día. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Hasta luego.